Fui asistente del presidente Donald Trump. He visto cosas aterradoras que no debía haber visto. Hola a todos. Como escucharon en el título, hace algún tiempo fui asistente de la presidencia en Estados Unidos. Realmente no quería hablar nada de esto, incluso consideré en olvidarlo para siempre. Pero recientemente, como todos sabrán, Trump ha vuelto a ser presidente, así que no puedo dejar esto así como así. Solo consideren que si él ya ha vuelto a ser presidente 2 veces, no se asusten si vuelve a postularse una tercera vez en algún futuro cercano. Ahora consideremos algunas hipótesis. Digamos que usted obtuvo un título de maestría. Digamos que eso le permitió conseguir un trabajo en una pequeña rama del gobierno estatal. Digamos que trabajó allí durante la mayor parte de su vida adulta temprana. Todo lo que hizo se basó en ese trabajo. Consiguió un apartamento, se mudó con su novia. Tuvo un gato naranja con, aparentemente, una sola neurona. La vida es buena, ¿verdad? Hipotéticamente. Entonces aparece este hombre que todos ustedes conocen. Hombre alto, blanco y cabello rubio. Dice que trabaja en conjunto con el gobierno federal y el sector privado. El tipo huele a corporativo, lleva un traje de corte personalizado, realmente no puedo creer que sea Donald Trump. No tiene etiquetas en la ropa. Nos dice que vamos a trabajar en estrecha colaboración con un pequeño departamento que recientemente ha recibido un impulso. Aparentemente, hay una necesidad de expansión y algunas personas de mi sucursal van a ascender. Digamos que una de esas personas elegidas por el presidente soy yo. Hipotéticamente. Está bien, voy a dejar de hacer eso. Lo siento, esto realmente me molesta. Puede suponer con seguridad que he cambiado un par de detalles para hacerme menos reconocible. Tengo que pasar los filtros porque él ha vuelto a su poder, un poder con el que puede hacerme desaparecer. Tuve que mudarme de Milwaukee a Superior. Sara y yo intentamos que funcionara, pero ella no podía dejar atrás la ciudad. Todo se reducía a elegir entre mí y el resto de su vida. Para ella tenía sentido quedarse. Aunque me cabreó un poco que se quedara con el gato, esa cosa me amaba. Empecé a trabajar en la Duke en septiembre de 1998. Al principio, ni siquiera sabía qué significaba el acrónimo. No era una cuestión de secretismo, pero tenían unos dichos estúpidos pegados en las paredes que la gente seguía al pie de la letra. Por ejemplo, el agua del lomo de un pato. Este era el procedimiento operativo estándar, no hacer demasiadas preguntas. Dejar que las preguntas y preocupaciones se desvanezcan como el agua del lomo de un pato. Lo exhibieron con orgullo en el comedor, con una foto de un pato durmiendo pacíficamente junto a un estanque. Trabajamos en colaboración con otras agencias en Michigan, Iowa y Minnesota. Principalmente en Minnesota. Les ayudé a desarrollar un software para codificar los informes de especies ecológicas invasoras. Este sistema desglosaba los informes verbales con un sistema de texto a voz básico, que a su vez se transcribía y se separaba en categorías. Las categorías se medían, se analizaban y se convertían en informes de probabilidad. Una vez que la información se había categorizado, los informes más destacados se enviaban al jefe del departamento. Parece simple para los estándares actuales, pero en aquel entonces era un sistema de vanguardia. Era noviembre de 1999 cuando terminamos de diseñar la primera versión de nuestro sistema, a la que llamamos cariñosamente Daisy. Horas antes de la fiesta de lanzamiento, el jefe del departamento me llevó a su oficina. Cerró las persianas y se sentó tranquilamente frente a mí durante unos 2 minutos. Este hombre, el jefe del departamento, era Thomas Robin, un ex sargento de instrucción de 67 años con una inclinación por lo dramático. Mantenía la cabeza tan calva como sus mentiras. Después de haber trabajado allí durante más de un año, pensé que ya había puesto un pie en la puerta. Resulta que todavía estaba fuera, hasta ese mismo momento. Thomas me sirvió un trago. Aguardiente de menta. Por un trabajo bien hecho, dijo levantando su copa. Acepté la invitación y me bebí el trago. ¿Qué demonios? ¿No? ¿Tienes pesadillas recurrentes?, preguntó. ¿Ves algo extraño por la noche? Esas últimas horas antes del amanecer, las sombras adquieren un tono peculiar. No, señor. No eres un hombre muy atormentado, ¿verdad? No lo soy, señor, respondí.
Puedo trabajar con eso. Él dijo con una sonrisa maliciosa. Me sirvió otra bebida. Puedo hacer que trabajes en el verdadero negocio, dijo. Pero no te va a gustar. No te va a gustar ni un poco. ¿Eso te suena a fiesta? Tomé el vaso y lo estudié. Pequeños cristales de azúcar giraban a su alrededor, iluminados por la pantalla de una computadora solitaria. Bebí el segundo trago y Thomas sonrió. Imagínense un faro, dijo. Y cada vez que alguien piensa en el faro, ¿este se iluminan? ¿Están conmigo hasta ahora? Sí, señor. Y este faro atrae a todo tipo de personas de todas partes, comerciantes, contrabandistas, barcos de guerra, de todo. Pero tú no quieres eso. La playa está cerrada y estos barcos son una mala noticia. ¿Qué haces? Apagamos el faro, señor. Ah, pero vuelve a aparecer cada vez que alguien piensa en ello. Incluso cuando tú lo haces. Derribaremos el faro, señor. Lo mismo, vuelve a aparecer en cuanto lo piensas. Inténtalo de nuevo. Lo olvidamos, señor. No puedes dejar de saber algo. Entonces tendrías que ir a buscar a la gente que sabe del tema, y tener cuidado de no enterarte de nada por ti mismo. Y eso es lo que hacemos, dijo Thomas. Apagamos los faros. Thomas profundizó en el tema a lo largo de 3 tomas más. Lo que estaba describiendo era un agente ecológico invasor, algo que literalmente crecía desde el suelo. Su sola presencia actúa como una especie de luz verde para otras entidades más peligrosas. Pero pensar demasiado en ello hace que aparezca. No de inmediato, sino lentamente, con el tiempo. Cuanto más sabías y cuanto más íntimo era tu conocimiento sobre ello, más fuerte sería la conexión. Sin embargo, yo estaba a salvo. Tenías que conocer los detalles para activarlo. Thomas me dio el ejemplo de un lirio rojo. No podías simplemente saber que era rojo o un lirio. Tenías que saber ambas cosas para imaginarlo con claridad. Una vez que lo hacías, existía la posibilidad de que comenzara a aparecer cada vez más en tu vida cotidiana, hasta que tomara forma física. Y para entonces, habías abierto una autopista hacia algo mucho más oscuro y mucho peor. El DUC, o Departamento de Crisis Desconocidas, fue fundado para combatir estas entidades de una manera que no pusiera en peligro a la población en general. Nuestra estrategia era, sobre todo, preventiva. El software que creamos eliminaba todos los detalles y simplemente indicaba una dirección, a veces una persona, y la probabilidad de que hubiera al menos una manifestación física de la especie invasora presente. Como el sistema estaba automatizado, no había forma de que supiéramos los detalles. Solo la computadora lo sabía. Según Thomas, hubo un tiempo en que estas cosas habían sido completamente erradicadas. Justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, hubo un esfuerzo concentrado para eliminarlas. Los métodos que utilizaron fueron adaptados más tarde en la creación de la DUC. Resulta que esas cosas nunca pueden eliminarse por completo. Hubo un autor que documentó estas entidades ecológicas hasta tal punto que podría usarse como puerta de entrada. Si bien falleció en 1926, posiblemente como parte de la contención, sus diarios fueron descubiertos en los años 60. Desde entonces, las especies invasoras tuvieron vía libre sin que nadie las detuviera. Había habido algunos esfuerzos aislados, principalmente del sector privado, pero fue necesaria la creación de la DUC para iniciar el trabajo a mayor escala. Y allí estábamos. A partir de ese momento, comencé a trabajar con equipos de campo más específicos. Dado que poder imaginar el objeto es algo que desencadena su manifestación, necesitábamos una forma para que los agentes de campo pudieran eliminarlo físicamente sin ponerse en peligro. Se nos ocurrió algo que llamamos BlairGuard. Un auricular completo que elimina todo el color, amortigua el sonido y difumina levemente la visión. Volviendo al ejemplo de un lirio rojo, el BlairGuard lo convirtió de un lirio rojo a algún tipo de flor. Eso no es suficiente detalle para desencadenar una manifestación y por lo tanto, se consideró seguro. Como nuestro software sabía qué buscar, incorporamos una cámara y un reconocimiento básico de imágenes. Se encendía una pequeña luz verde cada vez que lo que buscábamos estaba a la vista.
A partir de ese momento, nuestros agentes de campo podían jugar a frío o calor, hasta que encontraban lo que debían eliminar. Y cuando se trataba de personas, bueno, no podemos matarlas o hacer que desaprendan algo. Así que, en lugar de eso, se hizo un esfuerzo específico para reunirlas en lugares donde sabíamos que este problema era lo suficientemente importante como para pasar desapercibido. La DUC lo había hecho durante décadas. Se trataba de esfuerzos personalizados y específicos. Tal vez enviar una oferta de trabajo particularmente jugosa, tentar a un objetivo para que se mudara. Cosas así. Nos centramos en 2 sitios principales, un pueblo rural en Minnesota y uno en Virginia Occidental. Se habló de uno en Nueva Inglaterra, pero ese era un departamento separado. Estos lugares han sido completamente desmantelados, hasta el día de hoy. Ni siquiera se pueden encontrar en un mapa. Nuestros colegas del sector privado adquirieron prácticamente todo lo que había disponible, lo que le dio a la DUC un control casi total. Puede parecer cruel, pero la mayoría de estas personas no tenían ni idea de que habían sido manipuladas. Llevaban una buena vida. Hicimos todo lo posible por apagar tantos faros como pudimos, pero en un pueblo como ese era inevitable que aparecieran algunos. Adelantémonos un par de años. En el verano de 2004, yo había estado colaborando en el desarrollo de nuevos equipos. También actualizaba periódicamente a Daisy y a Blairgar. Habíamos implementado filtros de búsqueda generalizados, buscando las palabras clave que Daisy podía usar, lo que multiplicó por 10 la cantidad de información que podíamos obtener. ¡Diablos! Aproximadamente el 90% de la infraestructura del foro podía ser violada para censurar las descripciones de los agentes invasores, si era necesario. Teníamos bots básicos rondando la mayoría de los foros de discusión más importantes para contener la propagación eventual. Una noche, me llevé el trabajo a casa para trabajar en la luz de la cámara. Algunos agentes de campo habían mencionado problemas de reconocimiento de imágenes en áreas con poca luz, donde la cámara se negaba a funcionar. Así que pensé que una fuente de luz adicional sería de gran ayuda. Estaba escuchando a todo volumen la lista de reproducción de mi trabajo en mi computadora portátil, mientras bebía mi segundo ron con Coca-Cola. Si iba a trabajar más desde casa, bien podría convertirlo en un evento. Poco antes de la medianoche, llegó el momento de probarlo. Apagué las luces. Me puse el casco y comprobé si la luz de la cámara se activaba automáticamente como se me había indicado. Así fue. Pero lo más extraño es que me estaba saliendo un marcador verde. El casco estaba reconociendo el elemento invasor que estaba justo delante de mí. Conozco mi propio apartamento de pies a cabeza, así que sé exactamente lo que estaba viendo, con casco borroso o sin él. Obviamente no voy a describírtelo, pero parecía una planta de interior. Era bastante grande. La había tenido en mi ventana durante años. Para contar la historia, llamémosla un lirio rojo, como en el ejemplo de Thomas. De repente, me di cuenta. Ahora sabía que era el agente invasor. No podía olvidarlo. A partir de ese momento, iba a ser una amenaza para el departamento. Esta era una invitación para que los lirios rojos aparecieran de la nada, posiblemente haciendo que todos se dieran cuenta de ellos. Pero, ante todo, serían un faro para otras cosas por venir. Saqué el lirio de la maceta, con raíces y todo, y lo arrojé al triturador de basura. Lo juro, el maldito bicho gritó. La maceta vacía quedó dejada en el alféizar de la ventana. Momentos después, sonó mi teléfono. Resulta que mi Blairgar estaba conectado activamente al sistema Daisy. Probablemente había enviado un informe al jefe de departamento con mi nombre y dirección en el momento en que reconoció la especie. Contuve la respiración, tratando de calmarme. Esto iba a desencadenar una serie de eventos. Habría un informe. Una investigación. Lo más probable es que perdiera mi trabajo y me viera obligado a mudarme. No, algo peor. Esto no tenía precedentes. Como era de esperar, la llamada vino de Thomas. ¿Qué pasa?, preguntó. Estoy trabajando en la luz interna de la cámara. Creo que hay una falla. Hemos obtenido una coincidencia positiva en su ubicación. Lo sé, lo sé. No es gran cosa.
No es nada. En este caso, nos ceñiremos al protocolo, dijo Thomas. Esperamos que haya 3 agentes de campo en el lugar en 15 minutos. No vayas a ninguna parte. Me tiré del pelo. La mano no dejaba de temblar. Normalmente me tiemblan los dedos cuando pierdo el control. Pensé que sería mejor quitar todos los restos de la planta. Las partes que se habían quedado atrapadas en el triturador de basura y lo que quedaba en la maceta. Pero cuando volví a mirar hacia arriba, había otro lirio rojo creciendo en la maceta. Casi exactamente igual, como si nunca se hubiera ido. No puedo enfatizar esto lo suficiente, no se pueden desaprender cosas. No se puede olvidar algo. Traté de no pensar en ello, pero eso solo me hizo pensar en ello más. Tomé un cubo de Rubik de mi escritorio para concentrarme en otra cosa, pero tan pronto como apareció ese color, mi mente volvió a pensar en eso. Tomé una bolsa de basura y tiré toda la olla junto con el resto de la basura. No quedaba nada. Recorrí habitación por habitación buscando algo que se le pareciera, pero no había nada. Así que me fui del apartamento con la intención de tirarlo todo a la basura. Pero mira, hay un proyecto de jardín comunitario afuera de mi edificio de apartamentos. Estaba lleno de estas cosas. Había docenas de lirios rojos. Mi mente se quedó en blanco y sentí que el pulso se me aceleraba en la garganta. Todo este vecindario podría verse comprometido. Posiblemente más. No podía recordar si los lirios habían estado allí antes ese día o si era una reacción a mi descubrimiento. Estas cosas eran insidiosas, no solo aparecen cuando piensas en ellas, sino que hacen un esfuerzo consciente por aparecer cuando menos las esperas, o cuando menos las deseas. Llamé a mi casero, Jerry, y comencé a arrancar lirios del jardín comunitario con mi mano libre. Algunos de ellos gritaban. Era como un pequeño gemido de un bebé. Algunos de los lirios se aferraron a la tierra, hundiendo sus raíces más profundamente. Otros vinieron voluntariamente. Uno de ellos se marchitó en mi mano, rindiéndose por completo. Cuando Jerry finalmente contestó, me quedé sin aliento. Necesito preguntar sobre el proyecto del jardín comunitario, dije. Trabajo con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre. Hay una especie invasora creciendo aquí y necesito establecer un marco temporal de cuando apareció. Está bien. Los lirios rojos, los lirios de los jardines comunitarios. En realidad, son una especie peligrosa e invasora. ¿Tienes idea de cuánto tiempo llevan aquí? ¿Lirios rojos? Ah, sí, los tenemos desde hace tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Tal vez estaba pensando en eso. Yo no tenía tiempo para eso. ¿Hasta cuándo, Jerry? Mira, no lo sé, 8, quizás 9 años. Me agarré el pelo y tiré. El dolor en el cuero cabelludo me obligó a concentrarme. Un puñado de pelos cedió. Gracias, Jerry. Si ves esto, tíralo a la basura. Inmediatamente. Lo haré. Y no se lo digas a nadie. No queremos alarmar a la gente. Colgué. Me tambaleaba, rompiendo el protocolo a diestro y siniestro. Era una brecha que esperaba ser sellada. Estaba de rodillas en el suelo, arrancando lirios rojos a puñados. Una de mis vecinas pasó caminando y pude escuchar a su perro gemir al verme. O tal vez vio algo que yo no vi. No había forma de saber qué significaría esto. La mayoría de las brechas que habíamos encontrado eran una o dos de estas cosas, como máximo. Por lo general, se limitaban al lado de Minnesota de la operación. El hecho de que se hubieran saltado la frontera estatal y se hubieran aferrado a mí era alarmante. Esto podría provocar un nivel de respuesta completamente nuevo. Sabía que Thomas tenía una respuesta de nivel negro, en la que sería necesario terminar con vidas para contener la amenaza, pero nunca la habíamos empleado. Todavía no. Pero mirando a mi alrededor y haciendo números, esta podría ser la oportunidad. Esta podría ser la primera vez que tuvieran que matar a personas. Y yo sería el primero en la fila. Los agentes de campo estarían allí en cualquier momento. Tenía las manos rojas y enrojecidas de tanto arrancar los lirios y meterlos en la bolsa de basura.
Estaba tan frenética que agarré todo lo que se parecía remotamente a ellos. Cualquier cosa roja. Cualquier cosa con forma de lirio. Arrasé más de la mitad del jardín comunitario en 10 minutos. Oí que se acercaba un coche. No podía correr ningún riesgo. Volví a mirar hacia el jardín, no vi a ninguno y corrí hacia los cubos de basura. En el momento en que lo tiré todo, vi los faros de un coche que doblaba la esquina. Los reconocí. Me sacudí las manos lo mejor que pude y las metí en mis bolsillos. Un hatchback blanco con matrículas del gobierno se detuvo y bajaron 3 personas. Traté de mantener la calma. Traté de no pensar en lirios rojos. Traté de sonreír. Me di cuenta de que estaba mirando al agente Estevez, John Owens. Había trabajado con esta gente muchas veces para prepararlos para la excursión. Sin embargo, nunca a este nivel y nunca en este lado de los Estados Unidos. Todos arreglaron y activaron sus cascos de protección contra el desenfoque. ¿Noche agitada?, preguntó Estevez. Sí, asentí. Estoy trabajando en una actualización. El casco es, ya sabes. Claro. Solo revisaremos el apartamento y nos iremos. ¿Te importaría esperar aquí abajo? No, eso está bien. Encendieron su reconocimiento de imágenes, sincronizaron sus comunicaciones y me dieron una palmadita en el hombro. Entraremos y saldremos, dijo John. Lamento el problema. Los observé mientras subían las escaleras mientras yo me quedaba afuera, en el jardín. Tenía que asegurarme de que no apareciera nada. Si los agentes se levantaban y se iban, podría idear un plan. Se lo diría a Thomas, tarde o temprano, pero tenía que ser inteligente al respecto. Tenía que evaluar el daño y la propagación, para asegurarme de que podía activar una cuarentena en lugar de una respuesta de nivel de erradicación. Aún así, al mirar alrededor del complejo de apartamentos, probablemente había cientos de personas viviendo allí. Estas cosas podrían haber llegado a cada casa, abriendo paso a casi cualquier cosa. No es que tuviera la menor idea de lo que podría ser. Estuve absorto en mis pensamientos durante casi media hora. ¿Por qué demonios tardaban tanto? ¿Habían encontrado alguno? Subí las escaleras y puse la mano en la puerta del apartamento. Todo estaba en silencio. No debería estar en silencio. Sentí una sensación de hundimiento, como si el calor de mi cuerpo se escapara por mis pies. Mi mente comenzó a pensar en posibilidades. Quizás se habían ido. ¿Se habían ido al apartamento equivocado? Quizás estaban viendo la televisión en mi sofá. ¿Tomándose una cerveza? ¿Quemando un lirio rojo en la bañera? Cualquier cosa que hicieran, no lo harían en silencio, y esto era en silencio. Abrí la puerta de un empujón y me encontré con un olor químico, como una mezcla húmeda de metanol y hierro. Era tan fuerte que podía sentir el sabor. Estevez, dije tosiendo. ¿Estás bien ahí dentro? No hay respuesta. Salí de nuevo, jadeando en busca de aire fresco. El olor me quemó los pelos de la nariz. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras intentaban no estornudar. No quería volver a entrar. Sabía que era malo, podía sentirlo en la boca del estómago. Aún así, no tenía otra opción. Volví a entrar y cerré la puerta detrás de mí. Encendí las luces. Habían sido destrozados. Del techo goteaba sangre. 2 brazos amputados sobre la mesa de la cocina. Un torso sin brazos ni piernas descansaba sobre el sofá, la sangre se filtraba por las grietas del cuero. El suelo estaba cubierto de sangre, arrancada directamente de sus cuerpos y dejada al descubierto. Músculos, tendones, órganos vitales, todo desperdigado por el suelo y los muebles. Había un solo lirio rojo, en una maceta nueva, descansando en el alféizar de la ventana. Había una huella de mano de color rojo brillante en la puerta del baño. Abrí la puerta con cuidado, solo para revelar las cabezas cortadas de Estevez y John Owens, arrojadas sin contemplaciones a una pila en el piso de mi mampara de ducha. No sé cuánto tiempo estuve allí. Mi mente se quedó en blanco.
Honestamente, no podía decir si era real o una pesadilla. Por un momento, me invadió un intenso alivio. Tenía que ser una pesadilla. No tenía sentido que algo tan terrible sucediera tan de repente. Me tomó un tiempo darme cuenta de que había algo mirándome desde el espejo del baño. Me volví hacia él. Mi cara no estaba allí, solo un espacio oscuro donde debería estar mi cara. Era como mirar fijamente a un agujero, con la forma vaga de un humanoide. Siguió mis movimientos mientras inclinaba la cabeza de izquierda a derecha. Nos miramos en silencio, escuchando solo la sangre que goteaba del techo de la sala de estar. Un susurro tembloroso se clavó en mi columna vertebral. Hola. Esta era una de las cosas sobre las que Thomas nos había advertido. Este era uno de los barcos que llegaron a la costa siguiendo el faro. Una de las innumerables entidades invitadas a mi mundo, atraídas por esta cosa. Esa cosa que no debería existir. Odio llamarlo lirio rojo. Quiero gritar lo que es y que me lo hagan pedazos, pero no puedo describirlo o se extenderá sin control. Cuanto más miraba la cosa en el espejo, más entendía. Una cosa era saber sobre los lirios rojos, pero era 100 veces más potente saber exactamente cómo funcionaban. Para una persona promedio, conocer su apariencia podría invitar a algunos a aparecer, pero ¿conocerlos al nivel que yo los conocía? Eso era una liga completamente diferente. Para esas cosas, yo era una carga preciosa. Podía encender 100 faros. 1000 percibieron a Estevez y a los otros agentes como una amenaza y se deshicieron de ellos de inmediato. Yo era el equivalente a un portador. El paciente cero. Estaba atrapado en el ojo de la tormenta y todo a mi alrededor quedaría hecho trizas. Pensé en cientos de escenarios. Destruirme era la opción obvia, pero eso sería el clavo en el ataúd que obligaría a Thomas a tomar medidas violentas contra todo este complejo de apartamentos. Sin contexto, no sabría cómo contenerlo. La pérdida de personal era el criterio final para una respuesta de nivel negro. Sin embargo, si se atribuía a una violación del protocolo o a un equipo defectuoso, podía reducirlo a una cuarentena. Había esperanza, pero tenía que explicarlo. Tenía que seguir con vida. Mientras pensaba en mis opciones, oí un motor en marcha afuera. Salí del baño y salí a la pasarela. Habían aparecido otros 2 hatchbacks blancos. Había perdido la noción del tiempo. Ningún miembro del equipo de Estevez había informado de que no había peligro ni nada parecido. Esto había provocado una respuesta de refuerzo estándar. Si estos equipos encontraban rastros de algo, llamarían a toda nuestra división de campo. Probablemente pondrían a la gente de Des Moines en alerta máxima en los próximos 15 minutos si no se desescalaba la situación. Ya había nuevos lirios rojos creciendo en el jardín comunitario. No me dejaban hablar. Hablar era un peligro, ya que podía describir verbalmente lo que buscaban. Podía gritar "parecen lirios rojos" y todo el escuadrón se vería comprometido. Hasta ese momento, nunca habíamos tenido que preocuparnos por ese tipo de exposición deliberada y no había ningún plan para ello. La DUC no tenía enemigos en el sentido activo, éramos preventivos. No había forma de que me dejaran hablar o irme. No con 3 restos humanos en mi apartamento. En el mejor de los casos, me amordazarían y quemarían el lugar hasta los cimientos. En el peor, me dispararían y luego harían lo mismo. Corrí a toda prisa por la pasarela y giré a la izquierda al final. Tomé la escalera de incendios hasta la planta baja, me aferré a la pared del edificio y volví al aparcamiento. Eché a correr hacia mi sedán. Por suerte, nadie se dio cuenta. Al menos, nadie a quien le importara. En cuanto llegué a la autopista, llamé a Thomas. Me costaba mantenerme en mi carril. Me daban calambres en las manos. Thomas contestó. Pude oírlo abrir una puerta y ponerse una chaqueta. Tienes que decirme qué está pasando, dijo. ¿Dónde estás? Tenía que irme. Tenía que hacerlo. El lugar está infestado. Entonces vamos a tratarlo. No sabía qué decir. No había un buen lugar por donde empezar. Me recliné en el asiento, intenté mantener el auto recto y respiré profundamente. Había destellos rojos al costado del camino. Podrían haber sido lirios rojos.
El asiento trasero estaba oscuro, lo suficientemente oscuro como para ocultar una posible forma. Creí ver una silueta en el espejo retrovisor, pero tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Quédate donde estás. Haré que alguien te recoja y nos ocuparemos de ello. No puedo, dije. Es una situación muy mala, Thomas. Es muy mala. ¿Qué tan mal estamos hablando? Estamos hablando de una cuarentena. Incumplimiento del protocolo. Al menos 3 víctimas. Thomas respiró profundamente. Se quedó en la línea unos segundos. Pude oírlo subirse a un auto. ¿Lo sabes, no? Sí. Eso es, lo siento. Están por todas partes. No puedo dejar de verlos. No me digas nada. Nada. No debería estar hablando contigo. Tenía razón. Hablar con alguien como yo, que lo sabía, era como intentar acariciar una serpiente de cascabel. Todo podía acabar en un santiamén. Tenemos que traerte aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Perdimos gente? El equipo de Estevez, dije. Algo se ha logrado. Jesucristo, ¿estás diciendo que estás causando manifestaciones? No lo sé. Pero tú sí lo sabes. Tú, si alguien lo sabe, así que dímelo. Al mirar por el espejo retrovisor, supe que había algo que me había atrapado. Algo que había entrado en nuestro mundo siguiendo la luz de los lirios rojos. No tenía sentido negarlo. Lo resolveré, dije. Me ocuparé de ello. Antes de que Thomas tuviera la oportunidad de objetar, apagué mi teléfono y lo arrojé por la ventana. Conduje durante casi 1 hora antes de que un sonido familiar me llamara la atención. Todos los planes superficiales que había hecho en mi cabeza se desvanecieron por completo. Escuché el sonido antes de ver las luces intermitentes. Una sirena. Probablemente estaba haciendo un desvío de izquierda a derecha, tratando de mantener el auto recto. No es de extrañar que me detuvieran. Esto podría ponerse muy mal, muy rápido. Pensé en reservar y esperar que todo saliera bien, pero eso solo atraería más atención. En cambio, encontré un lugar apartado y me detuve. Solo cuando puse el freno de mano recordé que había estado bebiendo esa noche. Había tomado unos 2 rones con Coca-Cola. Me había olvidado por completo de eso. Intenté considerar mis opciones, pero no había tiempo. Me dijeron que apagara el motor, bajara la ventanilla y colocara las manos en el salpicadero. Había 2 agentes, un hombre y una mujer. Apenas podía oírlos por culpa de los fuertes latidos de mi corazón. Para ellos era una parada de rutina, pero yo estaba intentando salvar vidas. No tenían ni idea del tipo de problema en el que se encontraban. Traté de entenderlo, de pensar en algo plausible que pudieran entender. Podía decirles que tenía una bomba atada a mi cuerpo, o cualquier cosa, pero no había tiempo. Ni siquiera había oído que me pidieran la licencia y el registro. Sentí una linterna en la cara, pero apenas lo registré. Me lo pidieron 3 veces y luego cambiaron de táctica. Señor, necesitamos que salga y coloque sus manos sobre el capó del vehículo. Me equivoqué al responder. Hay algo en el coche, dije. Tienes que tener cuidado, hay algo ahí. Señor, ¿tiene algún arma en su poder, algo que pueda perforar o herir a mi compañero, un lápiz, un cuchillo, un juego de llaves afilado? No, escucha, tienes que dar un paso atrás. Hay algo en... Mis pensamientos se quedaron en blanco. Allí, al costado del camino, vi uno. Un lirio rojo, claro como el día, que crecía entre las grietas del pavimento. Señor, necesito que colabore conmigo, insistió el oficial. ¿Ha estado bebiendo esta noche? No podía apartar la vista del lirio rojo. Era como un recordatorio de que esto ya había terminado. De que mi destino, y el de ellos, estaba sellado en el momento en que nos conocimos. Hombres muertos caminando. Por favor, susurré. Déjalos ir. Por un segundo, pensé que eso podría solucionarlo.
Estaba dispuesto a escuchar, a ceder, si eso era lo que hacía falta para que esa gente viviera. El lirio rojo lo sabía. Yo sé que lo sabía. Pero, como un faro, no puede evitar brillar y llevar los barcos a la orilla. Y con eso, un temblor familiar se elevó en mi estómago. ¡Hola! Hubo un destello cuando uno de los postes de luz se apagó. Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas. El oficial que estaba a mi izquierda empezó a gritar. Oí un disparo, pero amortiguado, como si lo hubieran disparado a corta distancia. Oí cómo se desgarraba la tela, luego la carne, luego los tendones y las arterias. Nadie me dijo nunca que fuera posible distinguir el sonido de la médula al separarse del de un hueso al romperse, pero ahora no puedo dejar de oírlo. ¡Hola! Gritos animales primarios. Una respuesta programada en nuestra biología para alertar a otros humanos de que se mantengan alejados, de que corran. Manchas de sangre cayeron sobre el concreto y el capó del auto. Sentí que algo cálido me salpicaba la cara y me corría por las mejillas. Los gritos cesaron. Me había hundido hasta las rodillas. Parecía un monaguillo llorando, rezando para que todo se detuviera. Cuando por fin logré abrir los ojos, el mundo estaba rojo de sangre. En el destello de una farola moribunda, vi algo vagamente humano que soltaba los restos destrozados de un torso. Siguió los movimientos de mi cabeza, de izquierda a derecha, imitándome. Me di cuenta de que estaba orgulloso. Como un perro que le devuelve un palo a su amo. Hola. Me puse de pie a trompicones, apoyándome en el coche para no perder el equilibrio. El hormigón estaba resbaladizo por la sangre y pisaba constantemente algo imperceptible. Traté de mirar hacia adelante, para no mirar demasiado de cerca a la entidad. Estaba allí, de pie, en medio de la calle, mirándome. Esperando a que dijera o hiciera algo. Miré hacia adelante, fingiendo que ni siquiera estaba allí. Tuve que girar la llave varias veces para poner en marcha el coche. El volante estaba resbaladizo por la sangre, pero logré volver a la carretera. Los limpiaparabrisas dejaron la sangre como una fina capa roja. Tenía que irme lejos. Muy lejos. Y solo había un lugar que podía imaginar. Como mencioné antes, la DUC tenía ciertas áreas de contención. Anteriormente, estos eran espacios donde simplemente trasladaban a las personas de interés, pero si yo estaba allí, tendrían que dejarlo en paz. Sería demasiado peligroso interactuar conmigo. Tendrían que confiar en que no interferiría, siempre y cuando me mantuviera alejado y fuera del camino. Quemé mi auto en un campo y caminé 15 kilómetros. Me lavé en un río. Esta era una ciudad diseñada para que la gente se sintiera lo suficientemente cómoda como para no hacer preguntas, por lo que no sería un problema que un extraño entrara por la calle. Y donde quiera que miraba, había lirios rojos. Estaban en las ventanas de cada casa. Junto a la carretera. En cada jardín. Diablos, incluso se usaban como logotipo. Había visto ese logotipo cientos de veces. Tal vez no tenía ni idea de lo que significaba. Desde entonces me quedé en ese pueblo rural de Minnesota. He visto más horrores de los que me atrevo a contar, pero ellos parecen ignorarme. Tratan este lugar como un lugar de anidación o de preparación. Considerando la cantidad de ellos que hay, me sorprende que todavía haya alguien con vida. La DUC ha declarado que toda esta ciudad es un peligro. He intentado ponerme en contacto con Thomas de nuevo, pero todos mis intentos de comunicación con el mundo exterior han sido censurados. Si por algún milagro esto logra pasar los filtros, insto a la DUC a que se ponga en contacto conmigo. Quiero ser un activo. Quiero ayudar a apagar los faros. En cuanto a los demás, lo mejor que pueden hacer es dejar de hacer preguntas. No interroguen a los hombres armados con cascos extraños. No miren demasiado de cerca la extraña planta del jardín comunitario. No busquen nada anormal, y si ven algo, traten de pensar que podría ser artificial. No profundices demasiado en esto. Si no estás involucrado, considérate afortunado. Realmente trabajar para el presidente y el gobierno federal no es para todos. Y mantente fuera de las zonas rurales de Minnesota.